Y Tato Alfonso, el doctor Tato Alfonso, presentó su segundo libro en Casa Municipal de la Cultura. Cuando el hoy es ayer. Relatos, historias vividas a lo largo de su vida como médico, también como colaborador en diferentes instituciones y una vida junto a su esposa Susana, que también compartía en los relatos allí en la presentación de este segundo libro del doctor Tato Alfonso, Cuando el hoy es ayer. En cada uno de los cuentos, porque estas son historias ya vividas, ¿no es cierto? En cada uno de los cuentos, eso que empecé a escribir hoy, eran cosas que se habían transformado en el ayer, o que habían ocurrido en el ayer. Entonces, de allí el título. ¿Por qué el hoy, que es la lectura, o lo que yo escribí, son cosas que ya he vivido, que eran de ayer, que eran viejas? Y que, bueno, a alguien pueden importarle o a alguien pueden entretener. El fin es ese, que de alguna forma alguien lo lea, se entretenga, me comente, me discuta, no, hiciste mal en esto, o está muy mal relatado tal cosa. Que en definitiva es todas las cositas que yo voy acumulando para no volver a cometer esos errores. Vos sabés que un poco el director de esto, o el tipo que me llevó a escribir todo esto, falleció hace ya más de casi un año y medio. Entonces, al no tener a él, me viene bien todas las críticas de la gente que sabe algo, que entiende algo y que puede llegar a decirme. Si no me interesa lo que me adulen y me digan, ay, qué lindo, que me entretuve mucho, lloré mucho, me reí mucho. Lo que me interesa es la crítica, en que me digan, creo que esto lo escribiste mal. Y hay cosas inventadas y hay situaciones. El último de los cuentos, cuando hablo de una moderna Cenicienta, en realidad es una prima mía, es la que me sigue a mí, que es 3 meses menor. Y ella padeció mucho de chica, pero bueno, un buen día encontró un marido, él era separado, formaron una familia, pasaron muchas cosas feas juntos porque él era un militar y impresión mía, creo que es mano de obra desocupada, o fue, porque estuvo mucho tiempo recluido en el sur, medio escondido. Actualmente viven en La Falda, viven bien, pero estuvo mucho tiempo escondido. Y todo eso ya también lo tuvo que vivir. Hoy recibí una carta, un mail en el teléfono, uno de sus nietos, 2 chicos, una nena y un varón, tienen tremendos problemas. ¿Por qué? Porque están con unas anemias gravísimas y la madre no les lleva el apunte. Entonces dije, bueno, que tu hijo de alguna forma solucione esto, pero esos chicos tienen que superar este problema, no pueden vivir tirados en una cama o en una clínica. Y bueno, ella es una artista, dibuja muy bien, pinta muy bien, pero de pronto su vida es la vida de una Cenicienta. Tal vez no era el trapo de piso de la casa, pero muchas veces fue la que servía y la que tenía que atender a la hija de esa tía mía que la llevó a su casa, que también es tía de ella, por supuesto, o era tía, se murió.
He inventado varias historias que no tienen nada que ver, a partir de alguna realidad cierta. Eso de la Laguna Azul, existe la Laguna Azul. Los personajes, el lugar, la ficción, todo lo que ocurrió era toda invención mía. Los nombres también, no es que yo los inventé, sino que investigué a ver entre los nombres mapuche qué podía poner. Porque me gustaría que todos los chicos que nacen allá en Chubut, en Río Negro, en Neuquén, todos tuvieran nombres mapuche, ¿no es cierto? Como los que nacen en Misiones o Corrientes, todos tengan nombres de los indios de allá, de los aborígenes. Bueno, pero eso surge de cada uno. Yo, por ejemplo, entre los nombres que propuse para mi nieta más chiquita, estaba un nombre mapuche y le pusieron el significado en castellano, que es alma. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero hay algunos cuentos que no tienen nada que ver con la realidad, hay otros que parto de un punto real, pero todo el anexo es inventado, y hay cosas que son reales, pero que yo los he deformado mucho, para que nadie pueda decir, y esto se refiere a Juan, o a María, ¿está? Es decir, que pase como un cuento más. Yo creo que, se lo leí una vez, creo que Sábato lo dijo, el escribir es un trabajo. Entonces, de pronto, yo me recuerdo de algo, o de alguna situación, y a partir de eso, yo empiezo a escribir para arriba y para abajo, y realmente lo tomo como un trabajo, ¿no? Un trabajo que me dice cómo voy a contar el alrededor o el lugar donde se relata la historia, cómo voy a contar, qué sé yo, las cosas que hacía, la familia que tenía, incorporada. Es decir, en parte es un trabajo, es ponerse a escribir y después modificar y arreglar. Muchas veces estoy reviendo los cuentos esos. Hay historias de la época del Cordobazo, que de pronto me acuerdo cosas o que a lo mejor no ocurrieron allí, pero estaban en la misma época y yo los meto en el cuento. Pero para eso tengo que insertarlo y es un trabajo. El hecho de que yo me acuerde de un pasaje o una actitud o una charla, a partir de allí es el trabajo de escribir. Y creo, te reitero, creo que fue de Sábado que leí eso una vez, el escribir es un trabajo. Es cuestión de ponerse. Yo creo que sí, tercero sí, no sé si más de eso. Pero hay más historias, hay historias que ya están escritas, debe haber unas 15 o 20, y puede haber algunas más. Y con eso terminaré un tercer libro y basta, ¿no? Es decir, yo creo que con eso, como digo acá, confieso que he vivido.